La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El fondo del mar es rico en minerales. Uno de ellos es el valioso óxido de manganeso, utilizado especialmente para remover contaminantes del agua e incluso para extraer el hidrógeno del agua. El óxido de manganeso también puede obtenerse en laboratorios, pero su composición no es tan rica como la que se encuentra en el fondo marino. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos cada uno de los libros de la Biblia. El ciclo del agua es un circuito cerrado que se repite una y otra vez. Hay una evaporación que se condensa y cae en forma de precipitación, haciendo así que los ríos fluyan hasta llegar a los lagos, mares y océanos y vuelta a empezar. Pero sin embargo, por mucho que el proceso sea el mismo, no siempre desde luego se ve igual, pues las nubes, por ejemplo, cambian de forma y su curso habitual. De igual manera, aunque leamos en la Biblia una y otra vez las mismas historias, sabemos que cada vez será diferente y aprenderemos algo distinto, porque las circunstancias por las que pasamos son diferentes y porque Dios sabe en qué necesitamos poner nuestra atención y lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Por otro lado, para entender lo que estos libros tienen para decirnos, debemos estar dispuestos a escuchar, no solamente con nuestros oídos, sino también con la mente y con el corazón. Eso es algo fundamental en La Fuente de la Vida. Si se ha perdido alguno de los programas anteriores o quiere escuchar este desde el minuto 1, les recordamos que pueden escucharlo a través de la web lafuentedelavida.com o a través de nuestras aplicaciones RTM 360 o La Fuente de la Vida, también denominada A través de la Biblia. Tras la muerte de aquellos que conocemos queda una extraña sensación de vacío. Al principio deja un sentimiento como si no hubiera sido real. De hecho, se piensa como que al volver a casa vamos a ver de nuevo a la persona que ha partido. O incluso cogemos el teléfono para llamarle sin percatarnos de que ya no está con nosotros. Es cierto eso que estás diciendo, tal y como lo estás relatando, pero poco a poco la realidad se va imponiendo y uno se da cuenta de que no es así, que ya no se puede hablar con esa persona, que ya no es posible verla e intercambiar un abrazo. Se ha ido definitivamente y no es posible comunicarnos con ella. Aquellos que hemos pasado por esta experiencia sabemos lo difícil que es, lo que cuesta aceptar la realidad de la pérdida. En el libro de Job nos encontramos precisamente con esta experiencia, la experiencia de un hombre que perdió a todos sus hijos a la vez. ¿Se imaginan? Todos los hijos al mismo tiempo. ¿Qué dolor debió sufrir? La verdad es que creo que no nos lo podemos ni imaginar. En los capítulos 2 y 3 del libro de Job, en el Antiguo Testamento, nos acercaremos a esa experiencia dolorosa de la que seguramente aprenderemos bastante. Es tiempo de acercarnos hoy al libro de los libros, en este nuevo estudio del libro de Job. Acompáñenos a Job, capítulo 2, versículo 4, al capítulo 3, versículo 12. La Fuente de la Vida. Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Job, desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 3, versículo 12. Continuamos hoy nuestro estudio del libro de Job y estamos contemplando en los versículos 1 al 6 la cuarta escena que se presenta en este libro y que transcurre en el cielo. Y vemos aquí que el Señor había destacado de una manera particular el ejemplo de Job, que a pesar de las máximas pérdidas humanas que un ser humano podía tener, pérdidas como su familia y la totalidad de sus bienes materiales, se mantenía firme en su dependencia de Dios y en su conducta intachable. Y leemos ahora en el versículo 4 de este capítulo 2 de Job. Respondiendo Satanás al Señor, dijo: piel por piel,
Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Satanás por lo general acierta al analizar a la mayoría de los cristianos. Hay un resquicio en nuestra armadura. Tenemos nuestro talón de Aquiles, una determinada debilidad. Y cuando nos enfrentamos a las cosas más básicas, entonces nos derrumbamos, nos hundimos. Pero de acuerdo con la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, Dios nos ha prometido que Él no nos dejará sufrir pruebas más duras de las que podamos soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios también nos dará el modo de salir de ella para que podamos soportarla. Estimado oyente, donde quiera que usted se encuentre y cualquiera que sea la prueba que usted esté soportando, sepa que Dios puede sostenerle. Esta verdad constituye un gran consuelo. No sabemos lo que un nuevo día nos deparará. Si alguna tragedia que no se puede expresar con palabras o momentos llenos de encanto y felicidad. Sea lo que fuere, Dios hará posible que pasemos por esas experiencias. Él se ocupará de que nuestra armadura resista cualquier ataque. Veremos eso más adelante, pero desde ya podemos disfrutar de esa seguridad. Satanás es un ser mentiroso y dijo que Job estaría dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su cuerpo y su vida, y que si a él se le permitiese tocar su cuerpo, él maldeciría a Dios en su cara. Pasemos ahora a la quinta escena, comprendida entre los versículos 7 y 10 de este capítulo 2 de Job. Leamos entonces los versículos 7 y 8 que nos llevan nuevamente a la tierra de Uz. Salió entonces Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Este hombre estaba siendo probado en cada parte de su propia vida, y en realidad Satanás estaba tratando de derribarle, de quebrarle. Este hombre había perdido todas sus posesiones materiales, después a su familia, y ahora su cuerpo físico estaba siendo atacado. No hay aparentemente ninguna explicación humana para los sufrimientos de Job. No era un castigo por sus pecados, y no tendría ningún sentido si uno no tuviera una percepción clara de lo que estaba ocurriendo. Ese fue el motivo por el cual Dios nos dio una explicación al principio del libro, para que pudiéramos entender esta tragedia. Lo que estaba sucediendo tenía un propósito elevado y digno. Había una razón suficiente y buena en los designios internos de Dios. Y cuando se reúnen todos los hechos y se consideran todos los aspectos, se puede apreciar que Dios tenía un propósito en todo este drama. Y era el de la disciplina. Podemos decir que era bueno para Job. Recordemos que la forma de actuar de Dios no es como la nuestra. Bien dijo el profeta Isaías en su capítulo 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Nos cuesta entender, asimilar la disciplina de Dios, así como cuando éramos pequeños nos costaba asimilar la disciplina de nuestros padres. Es como la historia que se cuenta de ese padre que estaba castigando a su hijo pequeño y mientras tanto le decía, «Esto me duele a mí más que a ti». A lo cual el niño respondió, «Sí, pero no en el mismo lugar». Tratamos de librar a nuestros hijos de problemas y tristezas. Hacemos todo lo posible para evitarles situaciones de apremio. Les damos todo lo que podemos para hacerles la vida más agradable. Pero de esa manera les perjudicamos. Ahora, llegó el día cuando Job se dio cuenta que algo bueno estaba surgiendo de esta experiencia suya. Pero al principio él no podía comprenderlo. Y no solo era para el bien de Job, sino para la gloria y el honor de Dios. El carácter de Dios había sido puesto en entredicho por Satanás. Usted se puede imaginar lo que esas criaturas inteligentes creadas por Dios habrán pensado al escuchar que Satanás estaba difamando a Dios. La implicación satánica era que Dios no era digno de ser amado, que Dios tenía que pagar a Job, que tenía que comprarle para que éste le amara y le sirviera. ¿Y qué diremos del caso nuestro? ¿Somos contemporizadores? Dios es bueno y misericordioso con nosotros. Nosotros disfrutamos de su bondad.
Pero cuando estamos bajo una prueba, es entonces cuando demostramos lo que verdaderamente somos. Usted sabe que el fuego siempre quema la escoria y la prueba revela lo que es genuino. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo. La luz es para la oscuridad, y Él nos coloca en la oscuridad para que nuestra luz brille. Dios nunca ha prometido a ninguno de sus hijos una vida fácil. Por el contrario, Él prometió que el camino sería escabroso. Pero si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Sin dolor no hay gloria ni honor. Si no hay sufrimiento ni lucha, tampoco habrá una supremacía ni un lugar de honor. Es muy difícil para nosotros doblegarnos bajo la poderosa mano del Dios Todopoderoso. Esa es la razón por la cual Pablo pudo decir: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ahora, ¿qué clase de problema tenía Job? Se nos dice aquí que él tenía una especie de úlcera repulsiva y dolorosa, y que él se rascaba con un tiesto, es decir, con un trozo de una vasija de barro. Ha habido mucha especulación sobre la naturaleza de la enfermedad de Job. Un destacado médico, el Dr. Cedric Harvey, afirmó en Londres que Job fue en realidad víctima de una dermatitis psicosomática. Se trata de una enfermedad producida por la ansiedad. En cuanto a los síntomas de esta dolencia, el citado investigador escribió en una revista médica opinando que un estudio de este libro destaca el insomnio de Job, sueños terribles o pesadillas y un estado general de ansiedad. Otro médico, el Dr. Charles Bream, especialista en cardiología, opinó que Job sufría de pelagra, que es una enfermedad con manifestaciones cutáneas, digestivas y nerviosas producida por la falta de vitamina B1 en la alimentación. Se ha sugerido incluso que sufría de cáncer. Satanás se puso entonces en acción para arrebatarle todo aquello en lo que el ser humano se apoya para tener dignidad en esta vida. Y el relato nos presenta a su esposa. Escuchemos lo que ella dijo leyendo el versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sobre la extraña sugerencia de su mujer, las opiniones varían entre quienes piensan que quería librarse de él y aquellos que opinan que su consejo fue una sugerencia tierna, porque ella no le podía ver sufrir de esa manera. Ante el hecho de que Satanás le quitó a Job todo lo que tenía, surge la pregunta de por qué no le arrebató también a su mujer. Creemos que no lo hizo así porque ella no era de ninguna ayuda para él. Parecía como si ella de hecho cumplía las órdenes o las intenciones de Satanás. Continuemos leyendo el versículo 10 de este capítulo 2 del libro de Job. Él le dijo: como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. ¿Pues qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job había mantenido su integridad hasta este punto. En realidad, el libro de Job comienza en el próximo versículo, el versículo 11. Y aquí tenemos la segunda gran sección de este libro, que en el bosquejo hemos titulado Diálogo, escrito en prosa y que se extiende desde este capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 42, versículo 6. Esta escena es la sexta y tiene lugar en el basurero de la ciudad y es descrita hasta el capítulo 37, versículo 24. Leamos entonces el versículo 11 que nos lleva al basurero de la ciudad. 3 amigos de Job, Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Zofar, el naamatita, al enterarse de todo este mal que le había sobrevenido, llegaron cada uno de su tierra, habiendo acordado venir juntos a condolerse con él y a consolarlo. En los versículos 11 al 13 veremos que Job se enfrentó con la falta de comprensión de sus amigos. Pero vamos a intentar identificar a estos amigos. Elifaz era un tematita. Temán era un nieto de Esaú, de acuerdo con el Génesis capítulo 36, versículos 10 y 11. Bildad era un suita. Súa era hijo de Abraham, de acuerdo con Génesis capítulo 25, versículo 2. Y Zofar era una amatita.
Naama estaba en la parte norte de Arabia. Estos hechos nos conducen a fijar la época de Job en el período de los patriarcas y también nos proporcionan la localización geográfica general donde Job vivió, aunque no se conoce el lugar exacto. Estos hombres, pues, llegaron para condolerse junto con Job, y ya que vamos a decir algunas cosas bastante negativas acerca de sus amigos, creemos que sería conveniente decir todo lo bueno que podamos sobre ellos. Ellos eran amigos verdaderos de Job hasta que le ocurrió esto a él. Y esta experiencia los hizo alejarse de su amigo. Y la razón de ese distanciamiento era que ellos no conocían a Dios. Tampoco sabían por qué Dios hacía ciertas cosas. Pensamos que esa es una buena razón por la cual muchos de nosotros deberíamos tener mucho cuidado cuando tratamos de explicar por qué ocurren ciertas cosas en las vidas de otras personas. No tenemos en realidad el derecho a decir, bueno, Dios ha permitido que esto le suceda a tal persona por esta y esa razón. Podremos pensar que hemos acertado con una buena razón para explicar lo ocurrido, cuando el problema es que realmente no sabemos la verdadera razón por la cual algo le ha ocurrido a alguien. Ahora, estos amigos estaban tan seguros de sus razones como lo estamos nosotros en el día de hoy del por qué ocurren ciertas cosas. Ellos pensaban que sabían por qué ocurrían ciertas cosas, pero estaban completamente equivocados. Pero tengamos en cuenta que ellos eran amigos de Job y usted quizás nos pregunte, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, escuchemos lo que dicen aquí los versículos 12 y 13 de este capítulo 2 de Job. Estos, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron. Entonces lloraron a gritos, y rasgó cada cual su manto, y esparcieron polvo los tres sobre sus cabezas hacia el cielo. Así permanecieron sentados con él en tierra durante 7 días y 7 noches, y ninguno le decía una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Estos hombres habían oído que su amigo Job estaba atravesando por problemas, pero nunca se imaginaron que estos fueran tan graves como eran en realidad. La última oportunidad en que habían visto a Job, él se encontraba en su hermosa casa, rodeado de sus hijos e hijas. Habían contemplado la riqueza de Job, que era evidente por todas partes, hasta donde alcanzaba la vista en el paisaje que podían contemplar. Y ahora llegaban a visitar a su amigo. Por lo menos esperaron que se encontrara en su lujosa casa. Pero le vieron en pleno basurero de la ciudad, donde se arrojaban los desperdicios, rascándose con un trozo de una vieja vasija de barro. Ya no le quedaba absolutamente nada. Todo había desaparecido. Pobre Job. Y estos amigos se lamentaron con él, lloraron y gritaron de dolor. Y por 7 días ellos se sentaron con él y no dijeron ni una sola palabra. Simplemente pasaron 7 días y 7 noches sentados allí junto a Job. Podemos decir que eran verdaderos amigos. En la medida en que sabían hacerlo, trataron de consolarlo simplemente acompañándole durante esos 7 días. Ahora, aunque se lamentaron con él durante todo ese tiempo, no estaban en condiciones de consolarlo por 3 razones. En primer lugar, ellos no comprendían a Dios. En segundo lugar, ellos tampoco comprendían a Job. Y en tercer lugar, no se comprendían a sí mismos. Durante aquellos 7 días de lamentación, Job estuvo bajo su mirada crítica y ellos meneaban sus cabezas con un gesto de comprensión. Eran personas brillantes, filósofos, que dedicaban mucho tiempo a pensar. Estuvieron reflexionando durante todo ese tiempo y llegaron a una conclusión. Llegaron a ella desde diferentes perspectivas, pero la conclusión era la misma. Job tenía que haber sido un pecador terrible para que le ocurrieran estas cosas. Dios tenía que estar castigándole. Y lo mejor que podía hacer Job era enderezar su vida. Esta fue pues la conclusión a la que llegó cada uno de ellos. Finalmente Job ya no podía aguantar más esa situación. Ellos estaban moviendo sus cabezas de una manera tal que lo estaban acusando y con una sonrisa sarcástica en sus rostros. Por su expresión era como si le estuvieran diciendo: «Al fin sale todo a la luz. Has estado viviendo en pecado y al mismo tiempo dando la impresión de que eras un hombre piadoso.
Ahora nos damos cuenta de que estas desgracias han caído sobre ti porque tu pecado ha sido descubierto. Y Job no pudo soportar esa acusación. Pudo soportar todo lo que le había sucedido, pero no una acusación falsa. Y de esta manera comenzó el diálogo entre ellos. Job fue el primero en hablar. En el capítulo que sigue a continuación escucharemos la expresión del sufrimiento de este hombre. Llegamos entonces al capítulo 3 del libro de Job, versículos 1 al 12. Y este es el primer discurso pronunciado por Job. Es una expresión de su miseria, de su desesperación y de sus quejas. No vamos a poder observar todo este discurso en esta ocasión, pero por lo menos vamos a contemplar algo para comprender mejor su forma de pensar. Leamos los primeros 5 versículos del capítulo 3 de Job, de este primer discurso de Job. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Exclamó pues Job y dijo: «Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. Que aquel día se vuelva sombrío, que no lo tenga en cuenta Dios desde arriba ni haya luz que sobre él resplandezca. Cúbranlo tinieblas y sombra de muerte y repose sobre él nublado que lo haga horrible como día tenebroso». Este es un discurso muy hermoso, muy florido, pero al sumar todo lo que él estaba diciendo y sacar lo que está de más, uno se queda con lo que en realidad estaba diciendo, que era lo siguiente: hubiera deseado no haber nacido. Eso era en realidad lo que estaba expresando. ¿Y cuántas veces ha dicho usted eso, estimado oyente? Bueno, pensamos que muchos de nosotros lo hemos dicho, especialmente en los días de nuestra juventud, cuando alguna experiencia que vivimos nos desilusionó y nos trajo tal frustración, tal sensación de fracaso, que nos hizo contemplar toda nuestra vida desde una perspectiva totalmente negativa. Job estaba pues expresando esta conclusión tan pesimista de una manera poética. Ahora leamos los versículos 6 al 12 de este capítulo 3. Apodérese de aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año ni entre en el número de los meses. Ojalá fuera aquella una noche solitaria que no hubiera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas del alba, que en vano espere la luz y no vea el parpadeo de la aurora, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y unos pechos me dieron de mamar? En estos versículos se mantiene su lamento y de una manera clara y rotunda, Job continúa expresando su pesar por haber nacido. Usted puede apreciar, estimado oyente, que esta actitud nunca soluciona ninguno de nuestros problemas en esta vida. Simplemente el desear que uno no hubiera nacido o el desear la muerte nunca cambia la situación real en que nos encontramos. Uno no puede cambiar el hecho de haber nacido. Uno puede desear la muerte, pero no la provocará por el mero hecho de desearla. Esta forma de pensar constituye una pérdida de tiempo y energía. Podrán ser estas expresiones para desahogarnos, para dejar escapar la tensión y la frustración, pero nada más. Estimado oyente, la vida es un regalo de Dios y solo podemos vivirla significativamente cuando la vivimos en armonía con Él. Aquellos que se encuentran alejados de Dios no pueden percibir otra cosa que los efectos del pecado en la naturaleza humana y sus trágicas consecuencias. Pero hay otra manera de vivir, y es volver a Dios por el único camino que Él ha provisto. Jesucristo mismo afirmó que Él era y es el camino para llegar a la presencia de Dios. Y Él abrió ese camino por su sacrificio en la cruz a favor nuestro, al cargar con nuestros pecados y al sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Estimado oyente, las experiencias dolorosas y los pensamientos destructivos llevan a muchas personas a despreciar su propia vida. Ante esta situación que no tiene salida, le invitamos a iniciar una nueva vida, aceptando por la fe al Señor Jesucristo como su Salvador. Y entonces
Por la acción del Espíritu Santo, usted vivirá por anticipado la posesión de la vida eterna y su relación con Dios como hijo, como hija, lo cual le dará la fuerza necesaria para surgir triunfante de toda situación, con nuevas fuerzas y con una ilusión renovada por vivir una vida de calidad. Ya estamos finalizando el programa de hoy, pero nuestro recorrido por las páginas de la Palabra de Dios de la Biblia no se acaba aquí. Los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Así que, amigos, si desean contactar con nosotros, lo pueden hacer en nuestros números de teléfono. Son el 91 422 0524 y el 601 20 32 65. Recuerden, el prefijo más 34 debe ser pulsado si nos llaman desde fuera de España. 91 422 0524 y 601 203 265. Nuestra dirección electrónica también está a su disposición para que ustedes nos escriban un correo electrónico: info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Mándennos sus sugerencias, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Si solamente quieren saludarnos, pues también. Si no están de acuerdo con lo que han escuchado, por favor, manifiesten también sus opiniones. info@radioencuentro.net. Y ahora ya tenemos que cerrar nuestros micrófonos y nos vamos a marchar, pero hay algo especial que queremos recordar, y no es otra cosa que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Espero que te haya gustado este episodio de La Fuente de la Vida. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal. Hasta la próxima. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.